Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile. Muy buenas noches, partimos con una noticia relevante. La Cámara de Diputados aprobó con una contundente mayoría que las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes sean aplazadas hasta el 15 y 16 de mayo. Las campañas quedarán suspendidas si es que el Senado ratifica la decisión de los diputados. A pesar de que había claras señales de que contaban con los votos, para el oficialismo no fue fácil hasta el final. Y es que la sesión estuvo marcada por las críticas de la oposición al manejo del gobierno de la pandemia. Pero finalmente los números dieron. Fueron 126 a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Los votos que aprobaron postergar las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Hay una piedra angular en esto que tiene que ver con la salud de las personas, poder cuidar a las personas que se desplacen el día de la elección, pero también queremos cuidar, por supuesto, la legitimidad del proceso. Todavía no tenemos compromisos reales del gobierno. Es decir, el Congreso avanza, cumple, emite su voto, un voto que es un certificado concreto de que se va a avanzar en esto, pero el gobierno no. Y es que además del manejo de lo sanitario, el reclamo que se transformó en amenaza de rechazo por parte de la oposición fueron las nulas, decían garantías que existían para que durante el nuevo periodo se pusiera un alto a la propaganda electoral. Finalmente, se aprobó suspender las campañas. El ministro nos tiene que dar garantías de fair play, de que este contexto sanitario, que lo existe y que estamos frente a una tremenda catástrofe, no va a ser utilizado políticamente. Nos dicen, es que entonces el tema es económico. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué hay un límite máximo de plata a gastar en las campañas? Aquí lo que parte importante de la oposición quiere hacer es impedir la competencia. Y otro tema que generó polémica fue la exigencia de algunos para que el transporte público durante la jornada de los comicios fuera totalmente gratuito. El gobierno mantuvo la medida solo para el metro, Merval y el Biotren. 2 días de transporte público significan 30.000 millones de pesos, lo que supera el costo de una elección. La reforma no ha sido despachada, todavía debe ser aprobada por el Senado, para que luego regrese a la Cámara y así la postergación y cambios en la elección serán realidad de aquí a 5 semanas. Otra vez, lamentablemente, el hospital de Talca hace noticia. Ahora porque le entregaron el cuerpo de su padre a otra familia, según denuncian personas en ese hospital. Desde el recinto de salud reconocieron el error y pidieron disculpas. Y llegamos a retirarnos y nos enteramos de que él no estaba. Entonces la gente de la morgue lo único que hizo fue cerrarnos la puerta en la cara y no nos dio ninguna explicación. Pero era mucho más que un problema administrativo. El cuerpo del padre de Elizabeth no estaba en la morgue del hospital de Talca. Porque empezaron que no, que sí, que no, y nosotros exigimos verlo y empezamos a mover nuestras gestiones y efectivamente mi papá iba rumbo a Santiago para ser cremado. Tal como escuchó, los restos de Enrique Tapia, de 77 años, que falleció el día lunes contagiado por coronavirus, fueron entregados a otra familia, la de Hernán Herrera, médico veterinario que también murió de COVID y que sería cremado en Santiago este martes, hecho que no alcanzó a ocurrir. La carroza llegó hasta Rancagua y tuvo que devolverse con dirección a Talca. El cuerpo que iba en el ataúd no era el de Hernán, sino que el de Enrique. A ella le entregaron los documentos y le entregaron el cadáver de mi papá. ¿Dónde están los protocolos de los hospitales? Las personas que llegan a la morgue no son muebles, son seres humanos, aunque no estén ya con vida. Un error que para esta familia no tiene perdón. Están dolidos e indignados desde el hospital de Talca, tristemente famoso también por el caso de las guaguas cambiadas. Lamentaron la situación y reconocieron los hechos. He conversado con las dos familias, les he pedido excusa por la situación. Me he comprometido con ellos a hacer una investigación de este caso. Quiero agradecerle a ellos que pudimos rectificar la situación en el breve tiempo. Entrega de cuerpos equivocados en plena emergencia sanitaria que sin duda preocupa. Pedimos disculpas a las familias, ya se hizo la remediación y agradezco que el hospital haya reconocido de inmediato su error y haya pedido también disculpas y les solicito obviamente a todos que acepten las disculpas del hospital y del Ministerio de Salud y esperamos que esto no se vuelva a repetir. Por parte de la familia de Enrique Tapia aseguraron que interpondrán acciones legales en contra del hospital de Talca y todos aquellos que resulten responsables en un error que dicen nunca debió haber sucedido.
El hombre acusado de atropellar y dar muerte a una joven en una barricada finalmente se entregó a la policía después de haberse escapado ante el cerco de la PDI. El conductor además habría consumido gran cantidad de alcohol en una reunión, según un testigo, horas antes del atropello. ¿Está arrepentido, señor, de lo que hizo? Esposado, detenido y rumbo al juzgado. Salió gritando que fue un accidente, que no tuvo intención de atropellar a Ángela González, la joven madre de 24 años que participaba de una protesta en una barricada en Colina y que producto de las lesiones falleció. Pero los dichos de JZA, un empresario de 57 años, de quien no podemos entregar identidad ni exhibir su rostro por orden de un tribunal, fueron desestimadas cuando estuvo sentado frente a la jueza. En dicho evento consumimos alcohol, en específico whisky y cerveza, por lo que el evento se extendió hasta las 17 horas aproximadamente. Más tarde a eso de las 20 horas, volvió a nuestro domicilio y continuamos bebiendo otra botella de whisky, razón por la cual se quedó hasta un poco más tarde de iniciar el toque de queda, retirándose nuevamente en su camioneta. Esta declaración de un testigo, trabajador del imputado, asegura que hubo ingesta de bebidas alcohólicas desde varias horas antes del atropello. En la misma audiencia de formalización de cargos se entregaron más declaraciones que apuntan a que el hombre habría querido causar daño con su acción. Reconoce haber pasado efectivamente por la barricada, que estaba con fuego al medio de la calzada, que la gente lanzaba objetos, que él disminuye la velocidad aproximadamente a 30 kilómetros y se preocupa de que no decide personas en el lugar y al estar a 20 o 30 metros transitando, él mismo dice que acerruchó la camioneta. Pese a esto, durante la audiencia, la defensa del imputado insistió en la tesis de un accidente de tránsito. Eran una serie de objetos que estaban encendidos, había fuego. El señor fiscal dice que había buena iluminación. No sé si se refiere a iluminación pública o a las llamas, porque sea una u otra, claramente eso altera cualquier posibilidad de vicio. Eso en el lugar y a la hora del atropello, porque lo que vino después también daría cuenta de una persona que a toda costa quiso eludir su responsabilidad. Cuando la PDI llegó a su casa gracias a relatos de testigos, esto fue lo que ocurrió. Se observa que el imputado sube a bordo del referido vehículo y huye del lugar, pese a que el personal policial realizó señas para que éste se detuviera, utilizando las balizas y elementos sonoros para identificarse como funcionarios policiales. Bueno, se produce una persecución, la que finalmente los funcionarios de la Policía de Investigaciones pierden de vista al imputado. Horas después, ya durante la noche de este martes y acompañado por su abogado, el hombre se presentó en la brigada de homicidios donde terminó entregándose. Él es de esa comuna y fue reconocido por algunos testigos que dan cuenta de su identidad y del vehículo en que él transitaba. De manera paralela, en la casa de Ángela González, su familia y amigos comenzaban a darle el último adiós. Fuegos artificiales y los cantos de parte de la barra de Universidad de Chile marcaron su velorio. Durante la formalización de cargos del imputado, un grupo de personas llegó hasta el juzgado de garantía de Colina para pedir justicia por Ángela. Justicia que poco a poco comenzó a llegar. Esto porque el hombre de 57 años fue formalizado por homicidio simple y quedó en prisión preventiva. 10 personas fueron detenidas esta tarde en un hotel por no contar con sus permisos para salir en cuarentena. Patricio Angulo nos va a contar más sobre esta información, específicamente cuál es la regulación acá que se estaría quebrantando. Patricio, buenas noches. Hola Daniel, Maca, muy buenas noches. De acuerdo a lo que han señalado las autoridades es que este hotel estaría funcionando como motel. Acá hay una denuncia, concurren los equipos a fiscalizar de parte de la Municipalidad de Providencia, también de la Seremia de Salud Metropolitana y Carabineros, quienes concurren hasta el Hotel Apolo, ubicado en la comuna de Providencia, en avenida Vicuña Maquena. Una vez que concurren, realizan la inspección respectiva. El hotel como tal cuenta con la patente respectiva, pero de acuerdo a lo que se nos señala es que estaría funcionando como motel. Esto puesto que estaría arrendando las piezas por un horario relacionado con 3 horas y no durante todo el día. Con respecto a quienes estaban al interior, a los pasajeros son detenidos por no contar con los permisos respectivos. Vamos a escuchar qué es lo que se ha señalado.
debido a que este funcionaba sin los permisos de resguardo, como dije anteriormente, sorprendiendo ahí en el lugar a 10 personas, todas adultas, las cuales concurrieron al lugar sin tener los permisos respectivos. Cabe destacar que este hotel funcionaba como motel, ya que las personas que concurrían a este lugar se registraban por 3 horas en dicho lugar. Nosotros tenemos patente de hotel, nuestra resolución del Ceremi es de hotel, ¿ya? Por lo tanto, somos una actividad esencial establecida por la autoridad. Vinieron a fiscalizar, no tuvimos mayor problema, solamente un par de faltas solamente, pequeñas, pero al rato después vinieron de nuevo 2 carabineros a llevarse presa sin ningún motivo y no dijeron ningún delito que se estaba consumando al interior del hotel y se llevaron presa a la jefa que estaba en ese minuto. Bueno, el hotel como tal puede seguir funcionando, no puede operar como concepto de motel, y con respecto a las personas que fueron detenidas por infringir el delito sanitario y han sido trasladadas hasta la 19ª comisaría de la comuna de Providencia. La franja. Estamos de vuelta. Crecen los cuestionamientos a la extensa lista de trabajos y servicios considerados esenciales por el gobierno, lo que les permite tener a sus trabajadores en forma presencial. Muchos atribuyen a esto la alta movilidad que aún se mantiene y se puede ver en las calles pese a las cuarentenas. Y el mismo ministro París dijo que hay que disminuirlo en forma drástica. Mañana se anunciarían nuevas restricciones. El espacio casi no daba para caminar. Fin de semana largo a la vista y el terminal pesquero acumuló una gran cantidad de visitantes que querían comprar. Todos con sus permisos temporales correctamente emitidos. La situación, sin embargo, se tornó un riesgo para un gran número de personas que transitaban por pasillos angostos que no permiten el distanciamiento social. Pensé que no iba a haber gente. Por el tema de la cuarentena, los permisos. Sí, por eso. Mucha gente, mucha aglomeración. Ese control debería haber. Nosotros venimos hoy día porque mañana va a haber harta gente. Ya. Mañana va a ser peor, dicen. No, mañana va a ser peor. Mañana no se puede salir. Esto es tremendo. Cuando venía a terminar siempre desocupado, pero ahora como fin de semana, que Semana Santa, entonces ahí se puso medio jodido. Todos intentan comprar antes del fin de semana, y es que hay incertidumbre sobre la posibilidad de que se endurezcan las medidas de desplazamiento en Semana Santa. De hecho, el Ministerio de Salud anunciaría este jueves si hay cambio o no en los permisos, y los expertos piden confinamiento total. Que tenemos un alto número de permisos que están siendo entregados por la autoridad debido a que un extensísimo número de empresas está adscrita como de primera necesidad. Si revisamos el instrumento del instructivo del gobierno, lo que vemos es que efectivamente prácticamente toda la actividad económica y comercial está adscrita como empresa de primera necesidad. Dentro del plan paso a paso existen 40 apartados considerados empleos esenciales donde un empleador puede solicitar permiso único colectivo. En utilidad pública hay 4 que fueron agregados recientemente y que han sido cuestionados. Las revisiones técnicas es una pésima medida considerarlas en este momento, ya que es algo totalmente aplazable. Tener permiso de circulación no hay ningún problema, que se hubiese extendido a todo abril y mayo, cosa que no existan estas aglomeraciones. Una de dos: o se suspende la construcción por un tiempo, cosa que es muy cara, todo el mundo lo entiende, pero deberían exigirle a las constructoras colocarle movilidad a sus trabajadores. Los asesores políticos que están haciendo campaña en este momento, eso no tiene ningún sentido en este momento, ya que además se han aplazado las elecciones. Por otro lado, hay que pensar que todos los bienes que sean suntuarios y que no impacten directamente en las necesidades esenciales de la población no deberían estar. Un problema de nunca acabar, porque la apertura del gobierno a denominados rubros esenciales ha sido tal que muchas empresas han logrado obtener permisos colectivos para que sus trabajadores estén de forma presencial, aunque no sean precisamente esenciales. Vecinos denuncian, por ejemplo, que en este local de Ñuñoa funciona una tienda de venta de telas de la que vimos salir algunos clientes. ¿Una tienda de primera necesidad? ¿Estamos en cuarentena? No.
No es de primera necesidad. Primera necesidad es solamente comida. Más tarde salió uno de los encargados del local que nos aseguró que cuenta con los permisos para funcionar. Es una tejiduría textil. Y como tejiduría textil estamos dentro de la empresa, de los 24 tipos de empresas catalogadas. O sea, nosotros estamos con la cortina cerrada y estamos tejiendo tela. Porque hace poquito salió una pareja en una motocicleta y nos dijeron que estaba abierto y que ellos habían comprado, tenían la tela aquí en la moto. Ya es que aquí funcionan dos empresas. Pero nosotros somos tejiduría, ¿no? Los cuestionamientos se dirigen a la autoridad por dejar que tantos rubros accedan al permiso colectivo, haciendo imposible tener una cuarentena efectiva. Queda a saber si dentro de los cambios al plan paso a paso anunciados para este jueves se impondrán finalmente las razones sanitarias. Cuarentena total, dicen. Sin embargo, el ambiente en la ciudad es diametralmente opuesto. Desde temprano llaman la atención los atochamientos vehiculares que muchos reclaman no se deben precisamente a las fiscalizaciones. Harto tránsito, va a estar en pandemia en realidad, sí, salí temprano en la mañana y tacos y todo, mucha gente transitando, como un día en realidad normal. Lamentable, sí, ¿no? Y súper poco control en realidad. Vengo de Puente Alto, del terror, y en las mañanas unos tacos increíbles. En el centro de Santiago de confinamiento bien poco. Este era el ambiente en el Paseo Ahumada. Anda mucha gente y algunos están sentados allá fumando tranquilamente, así que no creo que haya cuarentena. En este país no se respeta absolutamente nada. No hemos visto ningún carabinero en todo el trayecto, que ya llevamos como una hora que salimos de la casa, y no hemos visto ningún carabinero, ningún militar, nadie. Comercio ambulante en las cercanías de la Alameda y cientos realizando trámites o simplemente paseando evidencian la falta de fiscalización y la necesidad de muchos de salir del confinamiento por la falta de apoyo social. ¿Qué voy a comer? A mí me gustaría. Yo vivo aquí en el centro es caro. ¿Me gustaría poder hacer cuarentena? Me gustaría, me encantaría. Está mala la cuarentena, los negocios todos cerrados, es pésimo. Yo que tengo un negocio hace 40 años, estoy en la quiebra, ya no se puede más. En los puntos de pago del permiso de circulación el lleno era total y la molestia se sentía en el ambiente debido a que finalmente el plazo para realizar este trámite no se postergó pese a la crisis financiera y sanitaria por la que atravesamos. Los contagios están a la orden del día. Sería bueno que hubieran aplazado y haber dado un tiempo razonable. Claro, finalmente esto se convierte en un riesgo. Claro, es un riesgo que nos exponemos porque tampoco podemos pagar por internet, aquí hay un problema con la página. Con esta falta también de trabajo, los recursos no están y hay que venir a hacer con el peligro de contaminarse en este tiempo y hay que venir el último día, entonces no lo encuentro lógico, deberían haberlo aplazado. Sin embargo, desde el gobierno creen que este ambiente se debe a una falsa sensación de seguridad que estaría imperando en la población. Que parece que Santiago no está en cuarentena y hoy día yo veo lo mismo. Viniendo hacia acá, la circulación de vehículos, la circulación de gente es como si estuviésemos sin cuarentena. Entonces, algo hay que hacer para disminuir la cantidad de gente que está circulando. La cantidad de permisos es gigantesca. Yo creo que tenemos que ponernos más estrictos en eso. Desde Carabineros informaron que solo en la última jornada 1.947 personas fueron detenidas. Reconocen además que la circulación de personas en las calles es alta, pese advierten a los puntos de fiscalización que han establecido. ¿Se ve bastante gente? Sí, se ve bastante gente. Y ese es el llamado que nosotros hacemos como Carabineros, es que las personas salgan lo realmente necesario. Cada uno tiene la posibilidad de pedir 2 permisos de desplazamiento a la semana. Y eso obviamente es el llamado que nosotros hacemos, que se regule bien este requerimiento. El llamado es a tomar conciencia. Solo en las últimas 24 horas se solicitaron más de 1,5 millones de permisos de desplazamiento. 5.000 de ellos han sido solicitados para cosas que no contribuyen al control de la pandemia, como el traslado de vacaciones. Bueno, y lo siguiente es increíble, pero es verdad. Es un niño de solo 10 años que fue obligado a manejar por sus padres porque ellos habían consumido alcohol en una fiesta. Lamentablemente este caso de irresponsabilidad terminó en un choque contra un tren. Los adultos están heridos graves y el niño fue entregado en custodia a su abuela. Iba a alta velocidad, pese a la neblina existente, pero la sorpresa llegaría después, quedando claro que esas no eran las causas principales de este grave accidente. Al verificar el vehículo menor,
logran constatar que el conductor se trataría de un menor de 10 años. Escuchó bien, un niño iba al volante, protagonizando lo que pudo ser una tragedia. El estado en que quedó el vehículo evidencia la fuerza del choque contra el tren que estaba a punto de salir del puerto. Un niño de 10 años no tiene fuerza para hacer un cambio. Yo creo que le pusieron un cambio a tercera y ya no en tercera no. O ha sido puro acelerado, ¿no? Se trata de un choque entre un vehículo menor y un tren de carga que se encontraba detenido, próximo a iniciar su desplazamiento. Se desplazaba con 4 personas más, entre ellas una adolescente de 17 años, la madre y el padrastro del menor, los que resultaron con lesiones de carácter grave. Más increíble aún, iba en compañía de familiares. Y lo más grave de todo, las primeras indagaciones apuntan a que habría sido obligado a manejar. Junto a sus papás que en esta ebriedad. Y creo que el tren lo frenó. El grupo habría estado en una fiesta en Coronel e iban de vuelta a Lota. Los adultos presumiblemente habrían estado consumiendo grandes cantidades de alcohol. Esto habría motivado a obligar al niño a manejar. Vulneración clara de sus derechos y exposición al peligro que se materializó y que no sería nuevo. Era constante eso, ellos salían y el niño manejaba. Sí, pues normal, porque como ellos mayormente siempre en estado de alcohol, entonces el niño se encargaba, digamos, de ser el piloto para trasladarlo. Los otros ocupantes del vehículo siguen hospitalizados con lesiones graves, en tanto que el menor que conducía afortunadamente ya tiene el alta. Los antecedentes del caso fueron remitidos al juzgado de familia de Coronel. El menor de autos ya había sido sujeto de medida de protección por parte del Tribunal de Familia de Coronel. Nuevamente se ve expuesto a una situación de riesgo y vulneración de derechos por parte de su adulto responsable. Así tomaron medidas inmediatas a la espera de una audiencia fijada para el próximo 14 de abril. Se logró ubicar a la abuela materna, a quien serán entregados los cuidados provisorios. Peligro claro no solo para el menor y su familia, sino además para peatones y otros conductores. Es un menor de 10 años, no debe manejar nunca. Tiene limitantes desde el punto de vista de su parte cognitiva. No es capaz de integrar las diversas variables que implica manejar un automóvil. El desarrollo físico para poder conducir un automóvil a esa edad, ¿no es cierto?, no tiene. Adultos irresponsables con actitudes reprochables que terminan poniendo en riesgo a la comunidad y, peor aún, vulneran los derechos de un menor. Caótico fue el primer día en el aeropuerto de Santiago con las nuevas medidas. Ahora todos los viajeros que llegan a Chile deben irse directo a un hotel de tránsito para una cuarentena de 5 días. Bueno, el sistema no dio abasto y los mismos funcionarios están pidiendo con urgencia el cierre del aeropuerto. Esto es real en Chile. Tengo que hacer la cuarentena cuando vengo sana. Me parece que está mal dado el reglamento, o sea, pienso que es justo, pero debieron haberlo organizado mejor. Tienen que hacer algo al respecto, porque la situación está un poco compleja arriba. Miren por favor la cantidad de gente esperando. Las personas sentadas en el piso del aeropuerto de Santiago volvieron a Chile justo el día en que empezaban a regir las nuevas medidas sanitarias para los viajeros. Deben tener PCR negativo y pasar 5 días en un hotel sanitario de tránsito. Yo había hecho la reserva en Lima, pero no sabía que el hotel que yo había reservado no era el indicado y tenían que cambiar la reserva por otro hotel. Los hoteles en tránsito han sido definidos por las agencias contratadas por el gobierno y están dispuestos para recibir a todos los viajeros que lleguen desde el extranjero a territorio nacional. Una medida que generó confusión y aglomeraciones en el terminal aéreo. Arriba tuviera como está la gente así amontonada, por montones, entonces también no hay que descuidar ese punto. Y el aeropuerto de Santiago ya está colapsado. La gente está literalmente tirada en el piso. La permanencia en los hoteles es de al menos 5 días. Allí deberán someterse a un PCR para continuar la cuarentena por otros 5 días más, en sus domicilios o en una residencia gratuita. La mala noticia, la estadía corre por cuenta propia y los precios son de aproximadamente 400.000 pesos. Son 3 hoteles nada más autorizados y todos están por arriba, que está en Lo Barnechea, que está en Las Condes. Para los alimentos le tienen que hacer el delivery, que le lleven la comida porque no cubre alimentación.
y por 5 días. Y el día lunes se tiene que hacer el PCR, pero pagado por su bolsillo. Lo que lógicamente se sale del presupuesto definido con anticipación por los pasajeros. Nuestro personal no tiene contacto con el huésped. ¿Por qué? Porque toda la alimentación es desechable. En la mitad de las habitaciones del Hotel Marina Las Condes no hay cojines, tampoco frigobar y mucho menos adornos. Retiraron todo para hospedar a los viajeros que necesiten un lugar para pasar su cuarentena. Es el primer día. Nosotros disponibilizamos más de 200 habitaciones y creemos obviamente que al final del día van a estar copadas. 200 habitaciones, pero hasta ahora no ha llegado nadie, algo que también ha ocurrido en otros hoteles. Algunos acusan que se debe a que son solo 2 agencias las que están a cargo de distribuir a los pasajeros. Fue doble sorpresa enterarnos de que esto lo iba a manejar solo, se iba a manejar solo a través de 2 agencias y que además ellos iban a partir inmediatamente trabajando con los hoteles que eran parte de su cartera también. Algunos no sabían a qué hotel llegar, otros ni siquiera que debían hospedarse en uno. Para algunos, una bienvenida al país caótica y para otros, poco planificada. Creo que es una buena medida en el fondo, pero está muy mal ejecutada. ¿Tú crees que deberían cerrar las fronteras? Sí, porque el año pasado con este nivel de contagios estaba todo cerrado. Es importante hacer un cierre lo antes posible. Ojalá hoy día, mañana, ya tenemos itinerario de vuelos, por ejemplo, en Iquique, Bolivia, Iquique, Bolivia, mañana. Mientras los contagios siguen sobre los 6.000 a 7.000 diarios, las fronteras siguen abiertas. Por ahora los viajeros deberán hacerse la idea de contar con el dinero para hacer su cuarentena en uno de estos hoteles. Cambiamos de tema. La investigación del asalto a una joyería en el mall Alto Las Condes permitió detener a una banda que también realizaba violentas encerronas. La PDI arrestó a 8 integrantes de esa organización, algunos de ellos implicados en el frustrado robo a ese centro comercial. Estaban embriagados de poder al portar armas de grueso calibre y su sed de cometer delitos los condujo a una escalada de robos. Partieron con encerronas y portonazos en el sector de Chicureo, donde robaron autos deportivos. Acá, con suerte, un hombre alcanza a sacar a un niño antes que se lo lleven. Yo sé que yo hoy día podría estar muerta. Lo tengo claro. Cualquiera de esos infelices me podrían matado, porque los 4 andaban con pistola. El gallo empezó con la parte de atrás de la pistola a romper el vidrio. Me golpeó cuando abrió el vidrio, me tiró un combo para adentro. Pero evolucionaron en su actuar delictivo. Los autos de lujo ya no satisfacen el hambre de tener cada vez más. Mini markets, centros comerciales ya no les brindaban el dinero que al parecer necesitaban. Yo estoy apretando el botón de pánico. Por eso planificaron un elaborado asalto a la joyería Mozo del mall Alto Las Condes, lo que terminó siendo la perdición de esta banda. Un detenido el viernes pasado sería el hilo conductor a toda una organización criminal que desde el 2018 venía cometiendo violentos robos. Mediante la intimidación con armas de fuego, elementos cortopunzantes como cuchillo y con una violencia desmesurada, procedían a quitarle los vehículos a las víctimas. Se logra establecer a través de 50 víctimas que teníamos, 13 hechos delictuales. Este inesperado pinchazo de una rueda tiraría a la basura todo un planificado asalto, donde finalmente un detenido llevaría a la Viro Centro Norte de la PDI al resto de la banda. 8 detenidos, armas recuperadas y una peligrosa banda fuera de circulación fue el resultado de esta investigación de la Brigada de Robos Centro Norte de la PDI. Siendo blanco investigativo de estos hechos llamados encerronas, robo con intimidación y violencia, y que se nos cruza este detenido con el asalto a la joyería Mozo, efectivamente se está investigando esa línea. Descartar algunos miembros de esta banda o efectivamente indicar que son componentes de la banda que asaltó la joyería. Son casi las 21 horas en el bosque y los vecinos salen de sus casas al escuchar disparos. En otro hecho delictual vinculado a portonazos
Este martes, otra vez un suboficial de Carabineros frustró un asalto, luego que delincuentes se trataran de quitarle su vehículo y el de un vecino. Y uno me apuntaba y me decía, te mato, te mato. Y mi reacción fue defenderme, porque apuntaban a mi hija y sentí al menos 3 disparos, a lo cual reaccioné con mi arma particular. Finalmente, uno de los delincuentes resultó herido a bala y fue abandonado en el hospital Padre Hurtado. Seguimos hablando ahora de otro tipo de delito cometido con un sistema muy sofisticado. Eran ciberdelincuentes que lograban acceder a las cuentas bancarias de sus víctimas, pero además obtenían un duplicado de la tarjeta SIM. Todo esto para obtener las claves de seguridad que se envían por mensaje de texto, un delito que se ha ido masificando en nuestro país. Mientras estaban bloqueando mi cuenta, me seguían sacando plata en mi cara. Después de llegar de los carabineros, llegué acá, me bañé y como que me senté y me puse a llorar de pura frustración. Alcanzaron a agregar 5 cuentas y de las 5 alcanzaron a transferir a 4. Pensaban que los difíciles días que viven actualmente en medio de la pandemia no podrían ser más complejos y se equivocaron. No sabían que de un momento a otro se convertirían en víctimas de delincuentes que les quitaron su dinero utilizando solo un teléfono y un chip. Estaba de turno de noche, más o menos como a las 5 de la mañana, saqué el teléfono para usar la calculadora y me di cuenta que estaba sin servicio. Lo que en ese momento atribuyó a una falla de señal era mucho más que eso. Paula Santos dejó de tener señal en su celular debido a que en otro lugar del país alguien activó un duplicado de su tarjeta SIM. Con las horas se dio cuenta que le faltaba dinero en su cuenta bancaria. Decidió llamar a Claro, su compañía de teléfonos. Y me contestaron que yo estaba portada en Tel desde ese día. Le dije que yo no me había portado en Tel. Y me dijeron inmediatamente que era una portabilidad fraudulenta. Los delincuentes se la aportaron a otra compañía y solicitaron un duplicado de su chip. Ahora el tema es, ¿por qué les interesó apoderarse de su número de teléfono? Se instala este chip y se restauran algunas aplicaciones, principalmente aquellas bancarias, y se comienza a hacer una serie de transferencias. Y la tercera clave, o aquella conocida como bypass, llega a través de mensajería de texto. Es decir, los ciberdelincuentes ahora no solo buscan tener acceso a las cuentas bancarias de personas, sino que también a sus números de teléfono para recibir el código de seguridad que se envía por mensaje de texto. Me habían cargado 1.000 pesos. A los minutos después me llega otro mensaje que me habían cambiado de prepago a plan. Y dije, ¿sabes qué? Voy a revisar las cuentas, por si acaso. Y ahí veo que me habían sacado 250.000 pesos. Todo esto ocurrió luego que, según relata la joven, un desconocido lograra quedarse con el número que hace años ella usaba como prepago. Nadie de Entel, por ejemplo, me llamó para decir, oye, ¿sabe qué? No sé, pues, señorita Meraji, aquí hay un número, una persona que se quiere quedar con su número de teléfono, su número de prepago. Nadie me llamó para decirme eso. Al buscar en la red social Twitter si existía más gente afectada, cerca de 40 personas denunciaron haberlo vivido también. Será mucho ese fraude. Esto produce que generalmente las personas tiendan a abandonar cualquier tipo de trámite bancario porque, aparte de ser tedioso, muchas veces les genera dudas respecto a la devolución que tienen de los dineros. Marcos fue una víctima más. Sufrió de este modo delictual llamado SIM swapping, es decir, duplicado de SIM. Beneficiados por la nueva ley de este tipo de fraudes, a estos 3 afectados, los bancos les devolvieron su dinero. En el caso de Paula Santos, Claro lamentó el fraude que vivió y asegura que no hubo un SIM swapping, sino que un fraude en la portabilidad, descartando responsabilidad. Desde Entel aseguraron que sobre el caso de Meraji Rauch se está investigando internamente este caso para poder contar con todos los antecedentes. ¿Cómo impedir que este robo continúe? Tratando de mejorar cómo se identifica a la persona que está pidiendo el cambio y por otro lado es las cosas que tienen que ver con el fraude interno, ¿no es cierto? Cómo se vigila el fraude interno dentro de la compañía. Carabineros llama a usar un chip con un número nuevo que sea distinto al asociado en bancos cada vez que se realicen ventas en redes sociales. Medida extrema para frenar este nuevo actuar de ciberdelincuentes. Hoy se cumplieron 5 meses de la muerte de Manuel Pincheira, un joven de 23 años que fue atacado por un vecino.
Tras meses de búsqueda, el principal imputado de este crimen quedó con arresto domiciliario total. Sin embargo, la familia de la víctima acusa que no está en el lugar donde debería cumplir esta medida. Mi primo aceleró en forma de buscar auxilio. En realidad el corte fue tan profundo que le llegó hasta el corazón. El 31 de octubre del año 2020, un brutal homicidio cambió la vida de una familia en la comuna de Recoleta. Hace exactamente 5 meses, Manuel Pincheira Toledo, de 23 años, perdió la vida tras ser atacado al interior de su auto a solo cuadras de la casa de su familia. Y el tipo va por detrás, mi primo ya iba sentado con su cinturón de seguridad, con la mano en el manubrio, y el tipo le propina una estocada en el tórax. Y no le dio tiempo de reaccionar porque mi primo iba con la ventana abajo. Fueron minutos después de este violento hecho en donde se aprecian cámaras de seguridad cómo Manuel Pincheira se dirige malherido y agonizando a la comisaría, que se encuentra a metros de donde fue atacado. Mi primo aceleró en forma de buscar auxilio porque en realidad el corte fue tan profundo que le llegó hasta el corazón. Entonces él llegó como de forma desesperada a pedir auxilio en la tenencia del Salto. El joven fue rápidamente trasladado por el personal del SAMU hasta un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. Ingresa bastante mal o delicada de salud, desmayándose al interior del cuartel policial, por lo que se le brinda la primera asistencia y es trasladado al Hospital San José, donde lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, fallece. Un ataque que terminó en un desenlace fatal para Manuel Pincheira, que se produjo, según testigos, tras una fuerte discusión entre el joven con el dueño de una botillería. Ahí fue donde aparece un familiar del comerciante, quien lo habría atacado cobardemente, desatándose una pesadilla para todo un barrio. Salió con un arma ese día, que nadie se acercara, que lo iba a matar. Muchos quieren hablar, pero todos tienen miedo. Él se iba tranquilo en su auto y el tipo llegó y le pegó. Este muchacho se ha mandado muchas embarradas. Es un peligro vivo para la sociedad. Los vecinos hablan de Ricardo Valderrama Valeria, un hombre de 27 años que solo fue detenido 4 meses después de este fatal hecho y que fue formalizado por homicidio. Mientras continúa la investigación, se encuentra con arresto domiciliario total a una cuadra de la casa de la víctima, en una resolución que no deja conforme a la familia y los vecinos. Eso ha sido lo peor, porque me ha tenido súper inquieta. Yo no me la creía porque en verdad uno esperaba, con los antecedentes que habían, con los testigos que habían, que él quedara preso. Me da miedo él y me da miedo su familia, porque igual yo vivo sola con mi hijo. Pero el problema para los vecinos no es solo con la medida de arresto domiciliario total. Según indica este documento emanado por el tercer juzgado de garantía de Santiago, este hombre debería estar cumpliendo la medida cautelar en la comuna de Recoleta. Sin embargo, acusan que no se ha visto en el domicilio. Debería estar en arresto domiciliario ahí, que es el 270, pero no lo está, porque como ustedes pueden ver, la puerta está soldada. Aquí hay unas cortinas y están todos cerrados, cerraron todo. Ellos, como dice el tío, pescaron sus cosas y se fueron ese mismo día. Y dejaron todo ahí. Si él no está ahí, está incumpliendo la medida cautelar y por lo tanto daría paso a una modificación de la prisión preventiva, precisamente porque hay un peligro de fuga inminente por parte del imputado. A cargo de fiscalizar que se cumpla esta medida está la sexta comisaría de Recoleta. Vecinos acusan de no haberlos visto ni una vez en todo este tiempo. Mi tío siempre sale, aquí los vecinos están afuera a veces y no se ve Carabineros. Queremos que de verdad la justicia nos ayude, porque mi vida está en riesgo, la de mi familia. Tenemos el problema de que es el problema del exceso de facultades que de pronto tiene Carabineros. ¡Justicia! ¡Queremos justicia! Todos queremos justicia, porque él era joven, era papá, tenía un niño chico. Que él pague con cárcel. Ahora él está disfrutando en su casa. Uno puede hacer cosas, puede moverse, puede buscar los testigos, pero aquí la pega de fiscalía. No quiero que mi hijo, cuando él sea grande, me diga, mamá, ¿y qué hiciste? ¿No hiciste nada? ¿No hiciste nada para que él estuviera preso? ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Cómo se explica que el único imputado por este homicidio no se encuentra en la residencia que ordenó el propio tribunal? Un problema de información, dado que el domicilio que él fijó en la audiencia de formalización
Es un domicilio ubicado en la comuna de Santiago. Yo creo que el tribunal está cometiendo un error, dado que en el audio está súper claro el domicilio que fijó mi representado. No tiene información ninguna, ni en la historia de la causa, ni tampoco a través de una notificación que haya ocurrido esa situación administrativa. Entonces existen dos formas, o que el tribunal lo autorice administrativamente o que se fije en audiencia para debatirlo. Eso no ha ocurrido. Un supuesto error en la información de la dirección del imputado Ricardo Valderrama, que para los expertos es grave, significaría que ni el tribunal, Carabineros ni Fiscalía, a casi un mes de comenzar el arresto domiciliario total, estaban al tanto de dónde realmente se encuentra este imputado. Es de resorte del abogado defensor dar cuenta de que la medida cautelar efectivamente se está cumpliendo y que se está cumpliendo no en tal lugar, sino en tal otro. Un caso que refleja que no se cumple la resolución del tribunal y que tiene devastada a una familia. Un hijo que lo esperaba todos los días a que su papá llegara para jugar con él, y ahora yo no le puedo decir tu papá va a llegar o va a venir dentro de un tiempo, porque no va a ser así. Esto pasa con la justicia en Chile, debería endurecerse más, fiscalizarse más, que el tipo esté haciendo arresto domiciliario. A raíz de este reportaje, el abogado defensor del principal imputado de este crimen presentó al tribunal un escrito informando sobre la actual dirección en donde estaría presuntamente cumpliendo ahora la medida cautelar. Aunque el gobierno anunció que las ISAPRES no subirán los planes de salud para el año 2021, hay muchos que han reclamado porque consideran que este anuncio tiene letra chica. Claro. ¿Por qué? Porque sí se va a hacer efectiva otra alza, la que había quedado congelada el año pasado. Y todo esto además ocurre en medio de las grandes utilidades que han obtenido las aseguradoras durante esta pandemia. Parecía ser un anuncio tranquilizador para los afiliados de las ISAPRES. Los precios de los planes de salud no subirían para el periodo 2021-2022. Sin embargo, no todo es felicidad, porque horas más tarde vino la aclaración. Todas las ISAPRES abiertas han informado que no afectarán alza de precio para el periodo 2021-2022, para apoyar a los afiliados y sus familias. Por lo tanto, solo aplicará el alza informada en marzo del año pasado, al inicio de la pandemia, correspondiente al periodo 2020-2021. Claro, porque si pensó que este año no le llegaría la famosa carta de adecuación, se equivocó. Si bien las ISAPRES no reajustarán los planes para el periodo 2021-2022, sí harán efectiva el alza de 4,5% en promedio, que por un acuerdo con el gobierno y el Congreso había sido postergada el año pasado, lo que fue considerado como una letra chica por algunos parlamentarios. Han engañado, han hecho una trampa, han intentado decirle a los chilenos situaciones que son mentiras, y por eso le queremos pedir al gobierno que envíe un proyecto de ley para impedir el aumento de precios. En el gobierno aseguraron que no hay letra chica y que la situación será conversada con las ISAPRES. Y es que son cerca de 1.700.000 las personas que podrían ver reajustados sus planes en agosto de este año. Me mandaron un correo diciendo de que la alza no se iba a hacer por este año nuevamente. Ya, pero ¿se enteró que el TICE va a ser la que se postergó el año pasado? No, eso no leí. Mal, pues si no debería, o sea, ya los sueldos, los que tenemos trabajo, los que tenemos aún trabajo, los sueldos no dan para más, y con alzas, no sé, vamos siempre mal al pueblo nomás. Todo lo que se alza es malo, nos perjudica a todos. Oye, ¿y tú haces el reclamo a la superintendencia o vas a la corte? No. ¿No lo ha hecho? No lo he ¿Nunca? hecho. Nunca lo he hecho. Y si es de los que nunca ha reclamado por el reajuste en su plan, le contamos que puede hacerlo sin abogado en la plataforma de la Superintendencia de Salud. Las personas van a tener 90 días de plazo para interponer un reclamo ante la Superintendencia de Salud utilizando su clave única o su cédula de identidad más su número de serie, tomándole una fotografía a la carta, y eso nosotros lo vamos a transformar en un reclamo que podemos resolver en forma inmediata. Ojo, porque si usted alcanzó a interponer un reclamo el año pasado y este fue acogido, no recibirá una carta de reajuste en el plan. Para el resto de los afiliados, estas llegarán a partir. Y vamos ahora con una invitación a quienes estén dispuestos a enseñar a leer y a escribir 2 veces a la semana y de manera remota a un niño de primero o de segundo básico. Claro, esta es una campaña preciosa de la Fundación Letra Libre, que busca más de 1.500 tutores para niños de todo Chile que puedan tener este reforzamiento, sobre todo ahora en pandemia, que no han podido ir al colegio, pueden hacerlo online con sus tutores.
¿Se acuerda quién le enseñó a leer o escribir o de qué manera? Seguramente en un cuaderno como este, haciendo las vocales como la A o la O bien redondas o que las puntas de la letra L llegara hasta la línea en este cuaderno de caligrafía. Hoy las cosas han cambiado y no solo en la forma. La pandemia dejó claro una brecha educacional que estas personas quieren acortar. Las investigaciones que pudimos hacer, 158.000 estudiantes al año de primero básico no aprenden a leer ni a escribir. Por lo tanto, ese número iba a seguir aumentando en pandemia y quisimos enfocarnos en ese espectro de estudiantes para poder ayudarlos mediante tutorías. Lo que queremos es que ningún niño y niña en Chile se quede sin aprender a leer ni escribir. Por eso, desde el año pasado, un grupo de amigos formó Fundación Letra Libre, queriendo responder a aquellos niños y niñas cuyo aprendizaje no se pudo sostener de manera remota, como con un tutor voluntario. Así como usted o yo podemos ayudar al aprendizaje de lectura de niños. Pablo puso palo para poder pisar el pasto. Pablo puso un palo para poder pisar el pasto. Vamos a leer esto. Mamá y Clara están en la cocina. Los tutores entraban a ser una extensión de los profesores, porque ese también es fundamental del proyecto, que no venimos a suplir al docente, sino que venimos a reforzar lo que se trabaja durante las clases. Luz María es una de ellas. Se motivó a ser tutora de una niña. Eso a pesar de tener hijos, trabajo y una vida familiar y social que compatibilizar. No es profesora, sino diseñadora, pero aún así quiso reforzar la lectura de un niño. Lo que pasa es que todos hemos pasado por el aprendizaje de la lectura. Es algo que uno tiene recuerdo, a lo mejor con distintos métodos o cosas así. Pero aquí en el fondo la propuesta de la Fundación es que te da todo el apoyo. Te da una matriz de cómo hacer las clases, o a lo mejor uno tiene miedo, no me va a resultar. Es al final establecer una relación como de ayuda y el niño la recibe feliz, no es difícil. 1 hora y media a 2 horas semanales, esto es importante, porque son sesiones, la idea es que sean 2 a 3 sesiones de 30 a 40 minutos a la semana, y eso como son tutorías 1 a 1 también es muy fácil coordinarlo con la familia. Número 1. Ya. Y mira... No, acuérdate que ese signo que sale al principio no es una letra I. Es mira un jurel en la arena. Aprendí a escribir bien las letras y a leerlas. Usted le ha enseñado que tiene que alargar algunas las letras, qué sé yo, ella ya lo está haciendo. Lo ha notado mejor. Ha sido un avance para ella y al nombre de mis hijos, y yo en lo más personal se lo agradezco. Pedro Pablo puso un Pedro Pablo puso un palo para poder pisar el pasto. Muy bien. Son 1.500 nuevos voluntarios que Letra Libre está buscando para ayudar a nuevos niños a mejorar su lectura. ¿Usted se anima? Porque acá el mejor pago es ver cómo ellos aprenden y se divierten junto a usted. Gracias por enseñarme a leer. Gracias por enseñarme a escribir. Y esta es una invitación a mantenerse informado, actualizado en nuestro sitio web. Claro, con informaciones como esta, Bono Invierno 2021, ¿cuál es el monto y quiénes lo van a recibir a partir de mayo? Un beneficio estatal dirigido a personas pensionadas como una ayuda económica para el invierno. Toda la información sobre quiénes pueden recibir este Bono Invierno está en nuestro sitio web. Y con esto estamos ya terminando las noticias, pero los dejamos invitados a que se queden en Chilevisión porque viene Yo Soy. Nueva noche de gala con los imitadores de Alejandro Sanz, Luis Miguel, Thalía, Américo y muchos otros. Y en CNN Chile, una nueva edición de Conexión Global con Mónica Rincón, hoy dedicada a la grave crisis política y también sanitaria en Brasil. Que estén muy bien y hasta mañana. Buenas noches. Chao.